Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Continuación del tema Los recursos en el amparo, parte 9. Vamos a avanzar con este tema. Te hice referencia en los videos anteriores a facultad de atracción, ante quién se interpone el recurso de revisión. No hay problema. Ante quién se interpone el recurso de revisión. ¿Cuál es el plazo que tienes? Ya te lo dije, ante quién se interpone el recurso de revisión y qué sucede en tratándose del error en la presentación del recurso de revisión. Vamos ahora a un tema polémico hasta el día de hoy, aunque bueno, espero que en breve la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dé luz porque habemos algunos que hemos pensado lo contrario. Vamos a hablar de la legitimación de las autoridades para interponer el recurso de revisión. Eso está previsto en el artículo 87 de la Ley de Amparo. Vamos a la primera parte. Te lo explico primero. Las autoridades responsables solamente pueden interponer el recurso en contra de la determinación que les afecta directamente. Pero donde viene la polémica es en el segundo párrafo. ¿Qué pasa con las autoridades administrativas, judiciales o jurisdiccionales? Vamos a ver enseguida de qué se trata. 87, primer párrafo. Las autoridades responsables solo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas. Tratándose de amparo contra normas generales, podrán hacerlo los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación. Traducimos esta segunda parte. La primera es sencilla. O sea, la autoridad responsable solamente puede ir a defender la constitucionalidad del acto que le es propio. Si se concede respecto del acto de la ordenadora y pretende venir la ejecutora y se concedió en vía de consecuencia, no está legitimada conforme al 87 primer párrafo. Si pretende por ejemplo, si se sobreseyó en el juicio de amparo y pretende venir a defender la constitucionalidad del acto de su superior jerárquico, no está legitimada, a menos que venga en su representación. Esos son temas de representación de las autoridades responsables. Pero, ¿qué sucede en el caso de amparo contra normas generales? Ahí es más interesante todavía, porque en los amparos, antes llamados amparos contra leyes, ahora amparo contra normas generales, ¿qué es lo que se encuentra ahí? En el amparo contra normas generales, amparo indirecto, hablemos de esa, el acto reclamado 1 es la norma general. El acto reclamado 2 puede ser el acto de aplicación, si ya hubo un acto de aplicación. ¿Qué sucede si se declara la inconstitucionalidad de la norma general? Y, por ende, se vuelve inconstitucional el acto donde se aplicó. La autoridad aplicadora no puede venir a defender en revisión la constitucionalidad de esta norma general. ¿Por qué? Porque solamente ella la aplicó una norma inconstitucional. Para esos efectos está el artículo 87 en la parte final, dice, tratándose de amparo contra normas generales, podrán hacerlo los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación. Entonces, solamente las autoridades que emitieron la norma son las que pueden defender su constitucionalidad. Y a su vez aquí viene otro proceso. Te invito, cuando hablamos de procedencia de amparo indirecto, hice el análisis del amparo contra normas generales. En este tipo de casos, ¿qué te dije? Mira, conforme al artículo 107, fracción primera de la nueva ley de amparo, que el juicio de amparo procede contra normas generales, autoaplicativas y heteroaplicativas. Pero después hicimos referencia al artículo 108. En el artículo 108, cuando se hace mención a lo que son las, a lo que son las autoridades, se te hace mención a que solamente en ese tipo de casos vas a tener que señalar a las autoridades que intervinieron en su proceso de promulgación, y ahí te cindieron que solamente tendrás que señalar al director del Diario Oficial de la Federación o periódico oficial del Estado, según sea federal o local, y al secretario encargado del referendo si les atribuyes vicios propios.
Como consecuencia, si hacemos la interpretación sistemática de todos estos artículos, ¿quiénes pueden venir a defender la constitucionalidad de la norma? También solamente podrán venir a defender la constitucionalidad de la norma solo aquellas autoridades que hayan intervenido como tales. Es muy importante que aquí tengamos en cuenta que se trata del recurso de revisión en amparo indirecto contra normas generales. Si se declara la inconstitucionalidad de una norma, solamente podrán venir a decir que no es inconstitucional o a plantear el sobreseimiento a aquellas autoridades respecto de las cuales se concedió el amparo. Pensemos a nivel federal, Presidente de la República, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. Normalmente se sobresee respecto de lo que es el director del Diario Oficial de la Federación y el secretario encargado del referendo, a menos que les atribuyas vicios propios. Si no les estás atribuyendo vicios propios, entonces se sobresee. Esas autoridades no pueden venir a defender la constitucionalidad del acto. ¿Por qué? Porque hacemos la interpretación sistemática del artículo 87 con el artículo 107, fracción primera, y con el artículo 108, fracción tercera de la ley de amparo en la parte final, en donde dice, en el caso de las autoridades que hubieran intervenido en el referendo del decreto promulgatorio de la ley o de su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables únicamente cuando impugnen sus actos por vicios propios. Entonces, en ese tipo de casos, si no están impugnando por vicios propios y hacemos la interpretación sistemática, pues no tienen legitimación para venir a defender la constitucionalidad de las normas generales. Es muy importante que estemos ubicando que en este supuesto estamos hablando de los casos de amparo indirecto contra normas generales en donde se declara la inconstitucionalidad. Te invito a que veas el video, y estoy escribiendo algo sobre el tema, sobre juicio de amparo sumario, en donde lo que no se juzga es a la norma, sino donde ya la norma fue juzgada, ya hay jurisprudencia que la declara inconstitucional, ya sea por el pleno de la Corte, por las salas de la Corte, por un pleno de circuito. Es el juicio de amparo sumario 118 de la nueva ley de amparo. Vayamos, para ir finalizando este bloque, vayamos al artículo 87, segundo párrafo. En el artículo 87, segundo párrafo, el legislador trae una limitación que no estaba en la anterior ley de amparo, sino que fue una creación jurisprudencial. Dice, artículo 87, segundo párrafo, las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado, cuando éste se hubiere emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional. Pues el problema aquí es, bueno, hasta este momento de la elaboración del video, la Corte todavía no ha resuelto la contradicción. Vamos a ver qué nos ilustra la Suprema Corte en su momento. La potestad jurisdiccional, ¿quién la ejerce? Hay que pensar, a raíz de la reforma constitucional del 2011, todas las normas deben de ser interpretadas pro persona. Significa que en presencia de una interpretación, entre dos posibles salidas, debe darse la interpretación más benéfica ¿a quién? Al gobernado, no a la autoridad. En el artículo 87 se escindió y se dice las autoridades judiciales o jurisdiccionales. Caramba. O sea, esto significa, si hacemos un análisis sistemático con la misma ley de amparo, ¿cuáles son las autoridades judiciales? Pues las autoridades judiciales, según la lexicología manejada en la ley de amparo, son aquellas que forman parte del Poder Judicial, federal, estatal o del Distrito Federal. ¿Cuáles son las autoridades jurisdiccionales? Autoridad jurisdiccional. No dice tribunal, dice autoridad jurisdiccional. ¿Cuál es el tribunal? ¿Cuál es la autoridad jurisdiccional? La autoridad jurisdiccional, desde mi punto de vista, es toda aquella que decide el derecho. Jurisdiccional, juris dicere. Juris dicere. Desde un punto de vista, en una interpretación amplia, puede llegarse a sostener
que las autoridades administrativas ejercen la función jurisdiccional. Desde mi punto de vista, sí. Vamos a esperar qué dice la Corte. Ya hay criterios encontrados entre colegiados. Vamos a dejar a esperar qué se resuelve. Desde mi punto de vista, en consecuencia, ¿qué sucede? Imagínate, hay procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Vienen recursos dentro de esos procedimientos administrativos seguidos en forma de juicios. Vienen en contra de la resolución, por poner un ejemplo, en contra de la resolución que resolvió, valga la expresión, o que se pronunció respecto a ese recurso. En ese recurso, estamos en presencia de una autoridad jurisdiccional, pues desde mi punto de vista, en una interpretación amplia, sí. No es un tribunal administrativo, eso es obvio. El tribunal administrativo tiene sus notas distintivas y eso hay una jurisprudencia de la Corte. Pero estamos en presencia de una autoridad jurisdiccional, desde un punto de vista, sí, vamos a esperar qué dice la Corte. Pero mientras, déjame cerrar el día de hoy. En el bloque anterior te hacía yo referencia a qué sucede en el supuesto del artículo 86, segundo párrafo. Dice, la interposición del recurso por conducto de órgano diferente al señalado en el párrafo anterior no interrumpirá el plazo. En el primer párrafo dice que se presenta el recurso de revisión ante la autoridad que emitió el acto. Entonces, eso nos llevó a la reflexión: ¿qué pasa si estás en presencia de juez auxiliar y de juez auxiliado? Y te hice referencia, desde mi punto de vista, puede ser presentada ante cualquiera de las dos. Y bueno, tengo a la vista la tesis 93 romano, diagonal 2014, décima época de segunda sala, registro 2007-416, rubro, recurso de revisión contra resoluciones dictadas por órganos auxiliares. Para determinar la oportunidad de su interposición, el plazo relativo puede computarse a partir de su presentación ante el órgano de origen auxiliado, que es lo que te dije como interpretación, o ante el auxiliar, que fue quien emitió la resolución. Entonces, puedes interponerla ante cualquiera de los dos. Evidentemente, por regla general, si va ante un tribunal auxiliar, pues por regla general te va a quedar más cercano el órgano auxiliado. Puedes hacerlo ante cualquiera de estos dos. Pero con ello vamos a concluir el día de hoy este bloque. En el siguiente bloque vamos a hablar de la expresión de agravios, la técnica para expresar los agravios y que no te los declaren inoperantes. Con ello vamos a ver una manera muy simple para poder redactar escritos de agravios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que cumplir cada vez que redactas un escrito de expresión de agravios? Ya sabes, escrito de agravios, se adjunta, es un escrito de presentación de recurso, se adjunta tu escrito de presentación de agravios, lo presentas ante el órgano que haya emitido la resolución y tienes un plazo hasta de 10 días. En el recurso de revisión adhesiva, hasta 5 días después de la notificación del acuerdo admisorio por el magistrado presidente. Vamos a seguir platicando de ello, pero mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Tellez Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.